Erwin Schuldeis nació en 1890 en Ontario, Canadá, hijo de padres irlandeses, protestantes, granjeros, el sexto de 10 hermanos. En 1901 ingresó a un colegio secundario metodista con la intención de seguir la carrera religiosa, pero luego la abandonó e ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Toronto, en la que se graduó en 1916. Participó inmediatamente de la Primera Guerra Mundial hasta 1919, y a su regreso fue nombrado instructor de anatomía de la Universidad de Toronto, cargo en el que permaneció hasta 1926. En 1930 es nombrado jefe de departamento del Hospital General de Toronto y le imprimió a este hospital el estudio estadístico quirúrgico. En 1940 es nombrado médico seleccionador del ejército, y es aquí donde comienza a mostrar interés por la patología herniaria. Tal es así que en 1945 funda su Hospital de la Hernia en Ontario, Canadá, teniendo como primer asistente o ayudante a Nicholas Abney, a los que se agregan después en 1946 Ernie Ryan y en 1949 Nobel Black. Murió en 1965 a la edad de 75 años. Entre los aportes de Schuldeis encontramos el redescubrimiento de la técnica de Bassini, basado en la publicación en 1932 de Attilio Caterina, quien había sido discípulo y compañero de trabajo de Bassini. Schuldeis hizo hincapié en la pared posterior, o sea, en la debilidad de la fascia transversal y en la necesidad de abrir esta fascia y no duplicarla para repararla. Además, fue un ferviente defensor de la anestesia local, de la deambulación precoz, del seguimiento de los pacientes y del estudio estadístico. No existen mayores datos acerca del proceso de desarrollo de la técnica de Schuldeis, tal como se lo conoce en la actualidad. De todas maneras, el relato histórico es el siguiente. Él en 1944 hace una lectura denominada Tratamiento quirúrgico de la hernia en el Congreso Anual de la Asociación Médica de Ontario. Esa lectura luego la publica al año siguiente, en 1945, en la Revista Médica de Ontario. Funda su hospital ese mismo año y con la ayuda de sus asociados que se fueron agregando en el transcurso de los 4 o 5 años siguientes, desarrolla la técnica, pero que en los primeros años, gracias al seguimiento, comprueba que el índice de recidiva es semejante a la de otros cirujanos de la época. Pero ya en 1953 publica en la Revista Médica de Ontario el tratamiento de la hernia, donde describía su técnica con un bajo índice de recidiva de aproximadamente un 1%, y que se mantiene hasta nuestros días en la clínica de Schuldeis. Luego de esto no existen otras publicaciones conocidas de Schuldeis sobre su técnica. A mi entender y el de otros, a la técnica de Schuldeis se le pueden hacer 3 grandes críticas. Por un lado, es una técnica que no está validada comparándola con otra u otras técnicas por los mismos cirujanos de la clínica Schuldeis. Si bien esta validación no es obligatoria, o sea, no se les puede exigir a ellos que la hagan, no es menos cierto que los resultados de recidiva están basados en una revisión retrospectiva realizada por los mismos cirujanos que la practican, lo cual le otorga un nivel de evidencia bajo. Por otro lado, desde que lo publicara Schuldeis en 1953, los resultados de recidiva no han podido ser reproducidos en otros lugares. Y en tercer lugar, la reconstrucción de la pared posterior no es una técnica fácil de entender y tampoco es una técnica fácil de enseñar. Para un análisis crítico de la técnica de Schuldeis y su historia es necesario, a mi entender, la lectura obligatoria de 3 publicaciones. Una es la realizada por su hijo, Birney Schuldeis, en el año 2003 en la Clínica Quirúrgica de Norteamérica. Él presenta allí esta técnica como una técnica sin tensión.
hecho contradictorio, pues está basada en la técnica de Bassini que se concibe como una técnica con tensión. Pero Birney argumenta que para obtener la libertad de tensión es necesaria una adecuada disección de la pared posterior, la utilización de surjet en lugar de puntos separados y la toma de pequeñas cantidades de tejidos en cada punto. No obstante, no ofrece ni cuenta con ningún método para objetivar esta libertad de tensión. Además, Birney Schuldeis dice que la descripción del año 1953 de su padre no cuenta con todos los detalles técnicos de la técnica que se practica en la actualidad. Otra publicación, a mi entender clarificadora, es la que realiza Robert Ben-David en el año 2003 en la revista Hernia, donde escribe una biografía de Schuldeis. Ben-David fue un cirujano de la clínica Schuldeis que trabajó allí desde el año 1976 hasta el año 2019, recientemente año en que falleció. Ben-David, para realizar la biografía, se basó en el acceso al archivo personal de Schuldeis y en las conversaciones que mantuvo con el doctor Donald Wells, también cirujano de la clínica Schuldeis y que lo había conocido muy bien. Ben-David hace mención a lo siguiente, entre otras cosas. Por un lado dice que la técnica de Schuldeis es una derivación de la técnica de Bassini, pero que tiene cambios sucintos e importantes que se deben conocer. Entre los más importantes están la reconstrucción de la pared posterior, que es en 4 planos en lugar de 3 planos, que utiliza surjet en lugar de puntos separados y que utiliza el muñón del músculo cremaster resecado, el muñón externo del músculo cremaster resecado para la reconstrucción del anillo inguinal profundo. Por otro lado, dice que el mérito de la técnica de Schuldeis se debe a Schuldeis por su visión y por su aporte inicial y a los aportes que hicieron sus ayudantes Nicholas Owney, Ernie Ryan y Nobel Black. Y finalmente hace una especulación polémica, a mi entender, donde dice que Schuldeis posiblemente no publicó su secreto, así lo escribe, o el secreto de su técnica o la técnica tal cual la hacía en la clínica Schuldeis, y que esto refrenda lo dicho por su hijo Bernie Schuldeis en las clínicas quirúrgicas de Norteamérica, debido a que él tenía miedo que los cirujanos leyeran su técnica y la realizaran sin haberlo visto a él hacerla. De esa forma podrían introducir modificaciones que corromperían la técnica y por ende podría traer malos resultados, tal cual había sucedido con Bassini. Finalmente, existe una publicación muy reciente de la revista Hernia, octubre del 2021, que versa sobre la estandarización de la técnica de Schuldeis basados en una revisión bibliográfica y en una reunión de consenso de cirujanos que habitualmente la practican y que fueron invitados a participar. Cabe aclarar y mencionar que Robert Ben-David participó activamente en la organización de esta reunión de consenso, pero no pudo participar o conocer los resultados, pues él falleció en el año 2019. De todas maneras, esta publicación deja bien en claro la pobre sustentabilidad científica de los resultados de la técnica de Schuldeis. Este trabajo dice que la reunión de consenso permitió establecer un estándar de la técnica de Schuldeis y esto permitirá en el futuro sentar las bases para que se puedan realizar estudios randomizados, controlados y a gran escala. Respecto de la técnica de Schuldeis en sí, la comentamos según lo refiere su hijo Bernie Schuldeis en Clínica Quirúrgica de Norteamérica del año 2003. Existen 2 etapas, como en toda técnica, la etapa de disección y la etapa de reparación. En la etapa de disección, la incisión es oblicua en la región inguinal, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, y se abre piel, tejido subcutáneo y la pared anterior del trayecto inguinal, o sea el oblicuo mayor, y se lo diseca muy bien en las caras superficiales y profundas. Además, luego de reparar del cordón y resecar el músculo cremaster,
se llega a la fascia transversal y esta debe ser abierta desde el anillo inguinal profundo, cuidando de no lesionar los vasos epigástricos, hasta el tubérculo púbico. Y se debe exponer bien el borde del recto y su pared posterior. Se debe tener a la vista el ligamento de Cooper, y además la fascia transversalis debe ser bien disecada en sus caras profundas de la grasa preperitoneal. Una vez que se ha terminado la etapa de disección, viene la etapa de reparación o reconstrucción, que se caracteriza por la confección de 4 planos. El primer y segundo plano constituyen la verdadera reconstrucción de la pared posterior, y el tercer y cuarto plano se convierten en un refuerzo de esta pared posterior reconstruida. Vamos al primer plano. Inicia a nivel del tubérculo púbico, dando un punto allí sin tomar el periósteo, que se anuda dejando un cabo largo para suturarlo cuando se viene nuevamente con el surjet de vuelta en el segundo plano. Se avanza tomando la vaina del recto y el borde libre del flap inferior de fascia transversalis, que había sido cortado, y por arriba se toma la cara profunda de la fascia transversalis a nivel del oblicuo menor. De esta forma se avanza hacia afuera, y al llegar al anillo inguinal profundo se compromete en la sutura al muñón del músculo cremaste externo, que había sido resecado. Hecho esto, se vuelve ahora en la segunda capa, que incluye por arriba el borde libre de fascia transversalis que había sido cortado, y por abajo digamos la porción más posterior del anillo inguinal del ligamento inguinal, y se avanza en el sentido del tubérculo púbico, y al llegar allí se anuda con el cabo que habíamos dejado del primer punto. El tercer y cuarto plano inician al revés. Se inicia de afuera hacia adentro, inicia a nivel del anillo inguinal profundo, tomando por arriba el oblicuo menor y por abajo el ligamento inguinal. Se avanza hasta llegar al tubérculo púbico, y acá se revierte la sutura, tomando ahora nuevamente por arriba el oblicuo menor y por abajo la parte anterior del ligamento inguinal, comprometiendo un poco del borde inferior del flap de oblicuo mayor, y se avanza en sentido ascendente y hacia afuera hasta llegar al anillo inguinal profundo, donde se anuda con el hilo que se había dejado al inicio de la tercera capa. Una vez que se terminó la reconstrucción posterior, el cordón es colocado en situación anatómica, se cierra por delante de el músculo oblicuo mayor, y finalmente se cierra el tejido celular subcutáneo y la piel. Vale aclarar algunos conceptos. Primero, para la reconstrucción de la pared posterior se aconseja utilizar hilo monofilamento irreabsorbible, que puede ser un prolene doble o triple cero. Segundo, las agujas deben ser pequeñas y las tomas de tejidos no deben ser grandes. Durante décadas, la clínica Schuldeis ha reportado resultados de recidiva que oscilan alrededor del 1% en estudios retrospectivos. Estos resultados no han podido ser reproducidos en otras partes del mundo, y la técnica actualmente se la utiliza cada vez menos. No obstante, es una técnica que debe estar presente en el armamentario del cirujano a la hora de tener a un paciente que no acepta la malla para su reparación.